Mary Shelley, Imaginando monstruos. Era mayo, 1816. Ginebra, y en una alejada mansión se reunieron para pasar las vacaciones varios nombres ilustres. El anfitrión, Lord Byron, y su médico personal, John William Polidori, que más tarde escribiría el aplaudido relato El vampiro. También Percy Shelley y su futura esposa, una joven llamada Mary Godwin, y la hermana de esta, Claire Clairmont. Lord Byron lanzó un reto después de que el grupo pasara las noches leyendo y escuchando relatos de fantasmas. ¿Quién sería capaz de escribir el relato más terrorífico? La respuesta es ampliamente conocida. La joven Mary Godwin, desde entonces conocida universalmente como Mary Shelley, autora de Frankenstein o el moderno Prometeo. En este capítulo de Más ciencia que ficción nos acercamos a la figura de una mujer que marcó un punto y aparte en la literatura fantástica o de terror y quien para muchos inauguró la ciencia ficción gracias a la creación de un monstruo que deseaba ser aceptado pero no lo fue. Hay que entender que el mito del monstruo de Frankenstein es el primero en toda la historia de la mitología, que tiene, o sea, que no proviene de una creación femenina, y tampoco de una creación divina, es decir, es una creación que se produce por medios científicos. Esto es único en toda la historia de la mitología. Y luego, claro, el monstruo de Frankenstein ha quedado representado como uno de los grandes iconos de toda la historia, no ya de los mitos, sino también dentro de la cultura popular, a través no solo del cine, sino de otras muchas manifestaciones artísticas y otras recreaciones literarias que se han ido haciendo de esta figura tan absolutamente polisémica, ¿no?, con tantos significados. En una noche repleta de truenos, rayos y relámpagos, Víctor Frankenstein cumplió su sueño. Los miembros cercenados por el estudiante de medicina y extraídos del cementerio encajaron, se unieron para dar forma al monstruo. Entre aparatos científicos y herramientas médicas fue formando un cuerpo de grandes proporciones, de gesto rígido y de semblante misterioso. Lo que para Víctor era su obra maestra presentaba unos rasgos mortecinos, cuanto menos enfermizos. Algo humano que reflejaba la fisionomía de la muerte sobre la mesa de operaciones y experimentos del curioso aspirante a doctor. Y una vez que las piezas encajaron, llegó del tormentoso cielo un rayo que le proporcionó conciencia, vida. Algo similar es lo que tuvo que imaginar Mary Shelley mientras escribía lo que se convertiría años más tarde en un clásico de la literatura universal. Dentro de la obra hay suficientes referencias a la ciencia del momento para que nos inmiscuyamos en este apartado, más específicamente en el estudio y manejo de la electricidad. El paso, digamos, cualitativo respecto a la novela se dio en el año 1780. Un médico italiano llamado Luigi Galvani, pues haciendo un experimento diseccionando una rana, por accidente tocó con su bisturí el gancho de bronce en el que estaba colgada esa rana, y entonces el anca de rana se movió. Era algo muerto y se movió. Esto le sorprendió y siguió investigando, y durante bastante tiempo pues fue haciendo experimentos y vio que siempre que ocurría eso, la rana se movía. Esto, que nos puede parecer un poco ridículo, pues en aquel momento despertó muchísima expectación. De hecho, Galvani su experimento lo repitió delante de auditorios de mucho prestigio científico en aquella época. Y al final, pues bueno, él llegó a la conclusión de que lo que Franklin había dicho, que había dos tipos de electricidad, una positiva y una negativa, había un tipo más de electricidad, que era la electricidad animal.
Era ese algo que daba lugar a la vida, que daba lugar a que todos los seres vivos de alguna manera se movieran. Una de las personas que estuvo viendo estos experimentos fue un compatriota suyo, el físico Alessandro Volta, que no quedó muy convencido. Hizo experimentos y se dio cuenta que uniendo dos metales en una solución salina, pues se producía electricidad, saltaban esas chispas, sin que hubiese ninguna rana ni ningún tipo de animal. Hubo, esa parte final del siglo XVIII, hubo bastante controversia entre la veracidad de esa teoría de Galvani, y luego pues bueno, quedó zanjada cuando en el año 1800 Alessandro Volta presentó e inventó la pila eléctrica, una forma de producir electricidad a partir de dos metales y una solución salina sin ningún tipo. Quedó demostrado que la electricidad, esa electricidad animal, no tenía ningún tipo de fundamento científico, pero yo creo que sí que quedó un poco en el subconsciente de la época esa relación entre la electricidad y la vida. Y quizás ese fue una de las ideas que hay detrás de la obra de Mary Shelley. Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, es comparable a la figura de Víctor Frankenstein. En este caso nos encontramos a un aspirante a médico que consigue la chispa de la vida y con ella es capaz de que la materia muerta recupere eso, la vida. Cuando se escribió la novela, pues era un momento de cambio científico fundamentalmente. Se habla de algunas teorías de medicina que hay, el hecho, por ejemplo, de robar cadáveres para hacer prácticas y estudios de anatomía era algo que existía en aquella época, pero científicos no había mucho. De hecho, cuando en la novela, en algunos momentos se le pregunta a Víctor Frankenstein cómo ha logrado hacer vivir a su monstruo, a aquel ser muerto, y no da detalles, tampoco da detalles de ninguna manera de cómo era su laboratorio. Su laboratorio era algo que tenía en el piso superior de su casa, pero nada más. Entonces, pues en ese sentido no hay. Yo creo que casi más esa especie de visión que tenemos científica de la novela, yo creo que casi más la dan las películas que todos hemos visto, es decir, ese laboratorio de Víctor Frankenstein en el que había interruptores de cuchillas, que había arcos eléctricos por los cables y todo eso, eso no existía, en aquella época no existía. Digamos que es la primera novela de ciencia ficción de la historia, como tal, desde el punto de vista, aunque hay antecedentes que contienen elementos de ciencia ficción, pero esta sería la primera novela de ciencia ficción. En ese sentido, la obra es fundamental. Y lo mismo desde lo que supone con respecto al estudio, tratamiento de la monstruosidad. Y por supuesto ha habido literatura de monstruos desde el comienzo desde los orígenes, desde la Odisea, por supuesto. Pero también es justo precisamente a raíz de Frankenstein que habrá una obsesión por recrear, por tratar, por darle forma literaria y artística a la figura del monstruo. Es innegable la trascendencia de Frankenstein en novelas posteriores como Drácula, El retrato de Dorian Gray, El corazón de las tinieblas o El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Pero de lo que tampoco hay duda es de la universalidad del mito.
el monstruo que ante el rechazo se escapó y se ocultó en el bosque. Allí observó y se encontró con otra historia del terror, la exclusión.